Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Méndez y junto con mi compañero Benjamín Espinosa vamos a presentar sobre el campo magnético, fuerza magnética e inductancia. En esta presentación vamos a hablar de cómo se generan y calculan los campos magnéticos, además de sus efectos y características. Por otro lado, se hablará de la importancia de los materiales magnéticos y finalmente se abordará el tema de la inductancia. Con el objetivo de poder visualizar de mejor manera los contenidos del video, también se presentará una aplicación práctica de estos conceptos. El campo magnético es una propiedad fundamental de la naturaleza, el cual describe el efecto magnético de un material en el espacio que lo rodea, producido por cargas eléctricas en movimiento. Tal como el campo eléctrico se podría decir que era generado por una carga puntual, o bien por una densidad superficial o volumétrica de carga, existen dos fuentes principales que producen el campo magnético. Estas son los imanes. Estos están hechos con materiales ferromagnéticos, como lo puede ser el hierro, el níquel o el cobalto. Primero, en un material no imantado, existen momentos magnéticos de los átomos que se encuentran dispuestos en cualquier dirección, lo cual no va a generar un campo magnético. Sin embargo, en materiales ferromagnéticos o imantados, los momentos se encuentran alineados. Esto genera una suma neta de los momentos, lo cual deriva en un campo magnético alrededor del imán. El imán, como se puede ver en la imagen, posee un norte y un sur, de donde salen líneas de flujo magnético. Esto quiere decir que el campo magnético puede representarse de forma vectorial. La siguiente manera en que se genera un campo magnético es cuando una corriente fluye a través de un conductor. Los electrones dentro se encuentran en constante movimiento. Esto genera un campo magnético alrededor del cable, tal como se muestra en la imagen. La manera de poder encontrar la dirección en que se encuentra el campo magnético es con la regla de la mano derecha, en donde el pulgar apunta en la dirección de la corriente y la curvatura de los dedos apunta hacia la dirección del campo. Para este video nos centraremos en los campos magnéticos producidos por corrientes a través de un conductor. La ley que nos ayuda a describir el comportamiento del campo magnético es la ley de Biot-Savart, la cual dice que el campo magnético es igual a la corriente por un diferencial de distancia del cable dividido en 4pi por la distancia al cuadrado, distancia que existe entre este diferencial de distancia del cable y el punto en que queremos calcular el campo. Cabe destacar que existe una relación entre el campo magnético y la intensidad de campo magnético. Estas variables son proporcionales, pero el valor del campo magnético va a depender de la permeabilidad magnética del material, de manera que este representa el grado de magnetización de un material en respuesta de un campo magnético, por lo que se puede representar el campo magnético como la permeabilidad multiplicada por la intensidad de campo magnético. Esto quiere decir de que estas ecuaciones presentadas en este video van a servir tanto para el campo magnético como para la intensidad de campo magnético. Simplemente, si necesitamos una o la otra, necesitamos multiplicar o dividir por la permeabilidad. A partir de la ley de Biot-Savart, se puede deducir distintos casos para determinar un campo magnético. Por ejemplo, si se considera un filamento recto y de longitud infinita, que lleva una corriente I, tal como se muestra en la figura, mediante la integración y definición correcta de la ecuación que describe la ley de Biot-Savart, se obtiene que el campo producido en un punto que se encuentra a una distancia ρ del filamento va a ser igual a la corriente dividido en 2pi por ρ multiplicado por a phi, en donde a phi va a ser la dirección en que se encuentra el campo. Ahora bien, si es que se considera un filamento de longitud finita y se realiza el mismo procedimiento considerando la ley de Biot-Savart, se obtiene que el campo producido por este filamento finito va a ser igual a la corriente dividido en 4pi por ρ, que ρ va a seguir siendo la distancia entre el filamento y el punto, multiplicado por el seno del ángulo que existe entre el punto y la parte superior del cable, menos el seno del ángulo que existe entre el punto y la parte inferior del cable, multiplicado por a phi, que va a seguir siendo la dirección del campo magnético. Para comenzar a hablar de fuerza magnética, primero definimos la fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una partícula cargada, la cual dice que la fuerza va a ser igual a la carga multiplicada por el campo eléctrico. Por otro lado, se encuentra una partícula cargada que atraviesa un campo magnético B. Esta partícula experimenta una fuerza cuya magnitud va a ser proporcional al producto entre la carga
con la velocidad y el campo magnético. La dirección de esta fuerza puede encontrarse por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Esto quiere decir que como es un producto cruz, también puede encontrarse la dirección con la regla de la mano derecha. Si se considera que una partícula está sometida tanto a un campo magnético como a un campo eléctrico, se puede utilizar superposición para encontrar la fuerza total, de modo que se define la ley de Lorentz, la cual dice que la fuerza total va a ser igual a la carga, paréntesis, el campo eléctrico más el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. En la figura de la pantalla se muestra una partícula cargada que está sometida tanto a un campo eléctrico como a un campo magnético. Ahora bien, si se necesita la fuerza que genera un campo magnético, solo en términos de la corriente y el campo magnético, se obtiene primero la relación que obtuvimos anteriormente, que es que la fuerza va a ser igual a la carga multiplicado por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Si se considera que la densidad de corriente se puede escribir en términos de la velocidad y la densidad volumétrica de carga, haciendo los reemplazos correspondientes, se llega a la expresión que está abajo, la cual dice que la fuerza va a ser igual a la corriente multiplicada por la integral cerrada entre el campo magnético, producto cruz, con un diferencial de distancia. Muy buenas, soy Benjamín y en esta sección les hablaré sobre los materiales magnéticos. Bueno, los materiales magnéticos desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas y en una amplia gama de aplicaciones tecnológicas, desde transformadores eléctricos hasta resonancias magnéticas en la medicina. Para empezar a comprender estos materiales magnéticos, eh, la magnetización es el proceso mediante el cual un material adquiere propiedades magnéticas cuando se expone a un campo magnético. Este proceso se basa en la alineación de los momentos magnéticos atómicos o moleculares en una dirección particular, lo que da como resultado el comportamiento magnético de este material. Tal como se ve aquí en la ilustración, tenemos que se genera un momento producto de un campo magnético aplicado externo. Aquí podemos ver los electrones, aquí el núcleo. Bueno, y eso, como mencioné anteriormente, le da las propiedades a cada material magnético. Ahora, en esta sección, les hablaré sobre la inductancia. La inductancia es un parámetro en la teoría de circuitos que se relaciona con la respuesta de un dispositivo a cambio de la corriente eléctrica. Se puede definir en términos del flujo magnético que se genera cuando una corriente pasa a través de un circuito y también cabe recalcar que la inductancia se mide en henrys. La inductancia se refiere a la propiedad de un circuito o componente para oponerse a cambio en la corriente eléctrica. Se puede dividir en dos tipos. La inductancia propia, que es la que se presenta ahora, y la inductancia mutua, que se presenta en la siguiente lámina. La autoinductancia se refiere al efecto de la corriente en un circuito sobre sí mismo y la autoinductancia se puede calcular como la razón de flujo magnético a la corriente que la crea y que la unidad, como mencioné anteriormente, son los Henry y que también es equivalente a un Weber vuelta por ampere. Y como se puede ver en esa expresión, la inductancia se puede calcular como el número de vueltas por el flujo dividido en la corriente que pasa por la bobina. Y el flujo se refiere al campo magnético que atraviesa una superficie tal como se muestra en este solenoide aquí, que pasa una corriente por la bobina, la corriente genera un campo, por lo tanto empieza a haber un flujo y esto genera una inductancia. Aquí tenemos la inductancia mutua, que la inductancia mutua se relaciona con el efecto de la corriente en un circuito sobre otro cercano. Y cito textual como dice aquí. La inductancia mutua es una propiedad eléctrica que describe la influencia mutua entre dos circuitos, como se muestra aquí, que tenemos dos bobinas, o elementos magnéticos cuando están cercanos entre sí. Se refiere a la capacidad de un circuito o un componente para inducir una fuerza electromotriz en otro circuito o componente cuando cambia la corriente en el primero. Esta influencia mutua es causada por el campo magnético generado por uno de los circuitos que existen aquí. Y aquí tenemos las relaciones correspondientes que produce la bobina 1 y que afecta a 2 y que también es producido por la corriente I1. Bueno, y ya terminando, tenemos un ejemplo donde se aplican los temas recién abordados junto con mi compañero y yo, y es el tren de levitación. Bueno, en la búsqueda constante de innovación y avance en el campo del transporte, la tecnología del tren de levitación se ha convertido en un tema fascinante y prometedor.
Este sistema de transporte utiliza principios de la física como el campo magnético, la fuerza magnética y la inductancia. Esto lo usa para lograr una suspensión sin contacto con las vías, lo que le permite que sea eh, un viaje más suave a través del tren, rápido y eficiente que los trenes convencionales. Pero, ¿cómo se involucran específicamente estos conceptos físicos que le mencioné? Bueno, en primera instancia, el campo magnético se centra en la tecnología de trenes de levitación y es cómo interactúan los campos magnéticos. En un tren de levitación magnética, como el maglev, que es la relación que se dice magnético y levitación, se utilizan potentes imanes electromagnéticos a lo largo de las vías y en la parte inferior del tren. Estos imanes generan campos magnéticos opuestos, creando una fuerza de repulsión que mantiene al tren suspendido en el aire, sin contacto físico con las vías. Esta repulsión magnética es lo que le permite que el tren flote y se desplace sin fricción, tal como muestro aquí en esta imagen, que encontré muy buena, que describe muy bien cómo actúan los imanes y el campo magnético ahí. A su vez también está involucrada la fuerza magnética, que es esencial para la levitación y propulsión del tren, que, que funciona que cuando los imanes en la vía crean un campo magnético, el tren responde generando su propio campo magnético. Estos dos campos magnéticos interactúan y de acuerdo con la ley de Ampère se crea una fuerza de repulsión o atracción. En el caso del tren de levitación, la orientación y control precisos de estos campos magnéticos permiten mantener el tren a una distancia óptima sobre las vías y aplicar fuerzas de propulsión o frenado mediante la manipulación de los campos magnéticos. Ya para terminar esta presentación, eh, nos damos cuenta que el estudio de estos conceptos nos proporciona las herramientas necesarias para avanzar en tecnología y aplicaciones relacionadas con la electricidad y el magnetismo. Además, amplía nuestra comprensión de los fenómenos naturales y nos da cuenta de cómo esto ha llevado al desarrollo de dispositivos y sistemas que han transformado nuestra vida cotidiana y la industria. Por lo tanto, el conocimiento de los conceptos que anteriormente les mencionamos, como el campo magnético, la fuerza magnética, los materiales magnéticos y la inductancia, es esencial en la ciencia y la ingeniería moderna y nos da a nosotros como estudiantes los cimientos para ser los ingenieros del futuro y, ¿por qué no?, contribuir a nuevas tecnologías y en pro de la evolución como humanos. Espero les haya gustado la presentación, haya sido enriquecedora en cuanto a conocimiento y nos estaremos viendo en una próxima edición. Hasta luego.